Bueno, vamos a dar inicio con la presentación del siguiente libro para los que están refrescándose y por ahí dispersos y dispersas puedan pues venir a compartir con nosotros este bello momento. Eh, bueno, para nosotros pues es un siempre placer estar en estos eventos en Les Arc, fomentando pues todo este proceso arquitectónico de la cultura y pues tratando de construir una mejor ciudad siempre, ¿no? La intención del día de hoy es presentar un libro que a mi gusto es algo que debemos de reconocer, todo el esfuerzo que se hizo por todos los equipos que trabajaron y que será una gran aportación para la ciudad y pues para los futuros y futuras arquitectas. La presentación del libro es Habitar los años 70, vivienda colectiva en Guadalajara. Digamos que este libro fue un trabajo que se hizo por parte de Les Arc y por Arquitónica, digamos, se hicieron una coedición en equipo. La coordinación la hizo el maestro Graciano Brau, también profesor de Les Arc, que se rifó con todo este trabajo de coordinación. La idea, conceptualización y digamos con los primeros empujones y arrancones, se las avienta el arquitecto maestro también Álvaro Berúben. Eh, y pues digamos la capitalización del proyecto del libro se logra a través del apoyo del fomento editorial del Ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, como sabemos, pues vemos mucho trabajo, muchos equipos y pues nos da mucho gusto, aquí le robo a Rebeca su libro, capitalizar este bello libro, ¿no? En la mesa se encuentran personas bien valiosas para este proyecto y para también pues para la escuela y para la ciudad. Primero presentaré al doctor Alfredo Varela Torres, que es autor de varias de las obras presentadas en el libro, un gran arquitecto que debemos de reconocer el talento y el esfuerzo que hace, que hizo y que hará por la ciudad. También está el maestro Álvaro Berúben, quien, digamos, detonó y inició con la idea y pues al final de, pues no sé cuántos años ahorita nos platicará Álvaro y Graciano, pues se logra capitalizar la idea, ¿no? Después está el maestro Graciano Brau, eh, que bueno, pues Graciano también sabemos que siempre está activo y en los mejores eventos y pues digamos siempre fomentando y apoyando también pues a que se realizara este, pues todo este proceso arquitectónico, ¿no? Aquí me pusieron su currículum, pero está muy grande y ya nos regañaron por el tiempo, entonces el maestro es una celebridad. Está también la arquitecta maestra. Oh, ya veo, no es arquitecta, es diseñadora. La maestra diseñadora Armida Fernández, que también nos acompaña para platicarnos pues con respecto a su propuesta, digamos, y su visión con estas obras y estos proyectos que se explican dentro del libro. Y también está la maestra arquitecta Rebeca López, que como sabemos, pues es, digamos, una gran exponente y conocedora y comunicadora de todos los procesos de la arquitectura moderna y del siglo XXI. Entonces, me gustaría, digamos, arrancar dándole la palabra a Álvaro y a Graciano, pues que nos pudieran compartir un poco, pues no sé, cómo nace esta idea, cómo se va llevando, qué inquietudes van surgiendo y pues bueno, un poco que está bonito conocer la historia detrás de cámaras y pues con eso nos gustaría empezar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y es un gusto compartir pues en este día, sé un poco, ¿no? De lo que ha sucedido a lo largo de estos años y comentarles pues realmente cómo fue que se dio, ¿no? Porque de repente vemos un libro y es muy difícil realmente entender de, de dónde nace. Entonces, o sea, tal vez hace como, sí, como 6, 7 años, eh,
un poco dentro del aula, aquí en las clases, y con esta inquietud también de conocer algunos edificios en la ciudad que les llamamos como anónimos, ¿no? Edificios que son de los 70, que tienen 50 años, más o menos, y que siempre han estado habitados, ¿no? Como esos edificios no, de alguna manera, muchos no los conocen porque vivimos en la época, ¿no? Y pensando como en este ambiente del aula, ¿no? En donde los estudiantes, pues, claro, buscan referencias, buscan aprender, pero generalmente, pues, o es en los libros, cuando, digamos, bien nos va, pero normalmente ya todo es en Internet, ¿no? Y lo que está en Internet o lo que está publicado es lo que va a tener realmente esa oportunidad de llegar a, a las personas. Pero ¿qué pasa con todos estos edificios que pues, ya llevan de alguna manera muchos años, muchas décadas comprobado, ¿no? De que están habitados, de que siguen vivos, pero cómo conectarlo, ¿no? Cómo permitir que puedan ser estudiados, que se difundan, que se aprenda de esas experiencias. Eh, Esa es realmente la razón de cómo nace este libro, ¿no? O esta investigación. Entonces, en ese contexto, pues de alguna manera se eligen varios edificios y seguramente aquí en la ciudad hay muchos más, ¿no? Esta investigación también es un proyecto que puede seguir creciendo, depende cómo vayamos y a lo mejor pueden venir proyectos, digo, ahorita es en Guadalajara, pero podremos encontrar muchos edificios o muchos ejemplos muy valiosos en muchas partes. Entonces, eh, es eso, ¿no? Entender la relación, además de estos edificios, con la ciudad, porque estos edificios de alguna manera cumplen con muchas características que hoy en día es muy difícil encontrar, ¿no? En el desarrollo que sucede ahora tan voraz en la ciudad, ¿no? Y todo lo inmobiliario, pues estos conjuntos casi están en peligro de extinción, ¿no? Que esto vuelva a suceder es casi imposible, porque ahora el valor de la tierra, el valor del mercado, las densidades que se pretenden, pues impiden en lo absoluto que vuelvan a suceder edificios de planta baja más dos, ¿no? Como en la CTM o con estos espacios tan generosos como pasa ahí, donde tiene todos estos parques arbolados o entendiendo que casi todos son abiertos a la ciudad. No hay rejas, no hay un guardia que tenga que estar vigilando quién entra, ¿no? Son los mismos vecinos que se conocen, que cuidan el conjunto o el edificio y que además permiten que estos espacios sigan siendo públicos. O otra cosa, por ejemplo, la relación con el carro, ¿no? Que ahora pues todo se diseña para el carro casi. En algunos casos de estos proyectos los carros quedan relegados pues en el perímetro, no llegan a invadir estos espacios que son para, para las personas. Pero bueno, esto es un poco el contexto en el cual sucedió y Graciano puede complementarlo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias por la presentación, Andrés. Y gracias al ESARC, pues, para volver este libro realidad. Este libro que he coordinado, pues, es fruto de un trabajo colectivo donde con profesores y estudiantes, pues, hemos analizado, ¿no? Estos ejemplos que el arquitecto Álvaro había, digamos, de una cierta forma elegido. Voy a ser muy breve porque me gustaría luego ya pasar la palabra a las invitadas, a nuestro arquitecto invitado, y les voy a contar un poco, pues, cómo se articula, cómo se estructura el libro. Algo que en esta escuela de arquitectura es muy importante en el estudio de la vivienda es cómo la vivienda genera ciudad, cómo la vivienda es este ingrediente principal necesario para generar una ciudad, digamos, mucho más democrática, una ciudad mucho más humana, por así decirlo, ¿no? Entonces, para poder estudiar
estas propuestas, lo que se hizo fue elaborar una metodología de estudio, ¿no? No es simplemente hablar, pues, analizando los edificios y su historia, sino analizar casi de forma como lo haría un médico cirujano, ¿no? Desglosar todos los ejemplos bajo 3 escalas, pues, de análisis, ¿no? Una escala urbana, por lo tanto, cómo se relaciona a un nivel macro, ¿no? El edificio o el conjunto, ya que, pues, los ejemplos analizados tienen diferentes escalas. Una escala de conjunto, entonces ya acercándose a una escala intermedia, y luego entrar en lo que es la escala del modelo de vivienda, ¿no? Entonces, entender cómo funcionan sus interiores, ¿no? Entendemos y lo hicimos así porque vimos que a lo largo, pues, de la historia de la arquitectura, pues, para progresar siempre, pues, se han puesto como en análisis los ejemplos, ¿no? Y por lo tanto para nosotros era muy importante, pues, seguir como esta tradición, redibujando todos los ejemplos. Allí tuvimos el apoyo de un gran grupo de estudiantes, pues, que han redibujado según unos criterios, ¿no? Todos los planos arquitectónicos, y a partir del redibujo de esos planos arquitectónicos, pues, cada conjunto a las diferentes escalas ha sido diagramado, es decir, se han aplicado unos diferentes conceptos de las diferentes escalas para ver cómo esos ejemplos, pues, respondían a determinadas preguntas, ¿no? La cosa muy interesante es que al final estos conjuntos son más o menos de los años 70, y se ve cómo o tienen dentro de sí en su diseño, en las diferentes escalas, de forma consciente o no, pero tenían, digamos, de una cierta forma esas características de generar ciudad, ¿no? De abrirse a la ciudad y de generar comunidad, ¿no? Otra cosa interesante de este libro es que esta misma metodología, así como lo comentaba el arquitecto Álvaro, posiblemente se puede aplicar, pues, a muchísimo más edificios. Por lo tanto, lo que vemos en este libro no es simplemente un libro que hace difusión, ¿no? Y hace conocer esos proyectos que a veces son de una cierta forma anónimos al grande público, sino más bien que es un libro casi pedagógico, ¿no? Es decir, quiere, digamos, de una cierta forma dar instrumentos a los estudiantes y a los mismos arquitectos para poder entender cuáles son los criterios y las estrategias que se pudieran aplicar en el contexto contemporáneo para generar viviendas, digamos, mucho más integradas y mucho más constructoras de ciudad, ¿no? Yo no me voy a alargar más. Les doy las gracias otra vez para estar aquí y le paso la palabra a los invitados. Vale, pues muchas gracias, Graciano y Álvaro, por platicarnos un poco, pues, la historia o cómo se fue concibiendo y cómo se fue construyendo el libro, ¿no? Me gustaría darle la palabra al doctor Alfredo Varela, nuestro invitado especial, digamos, también autor de algunas obras que están dentro del libro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a Arabella, a Graciano y a Álvaro. Efectivamente, como Álvaro lo comentaba hace un rato, hace 6 o 7 años, si no me equivoco, él cayó por ahí con un grupo de estudiantes. Estaban haciendo estos sondeos, estas investigaciones sobre qué edificios iban a hacerles una prospección para sacarlos en un libro, que en principio era la idea. Pues nos tocó ahí recorrer parte del conjunto Beethoven, que yo tengo que será 60, 70 metros de mi oficina de ahí mismo. Y pues vimos maqueta, vimos planos y les pude dar lo que en ese momento había, ¿no? Quisiera primero hablar sobre el libro. El libro se me hace una aportación muy interesante porque es, vamos a decir, una metodología de una prospección de un edificio. O sea, el aprendizaje del arquitecto, algo alcancé a oír en la charla que estaban hace rato dando, no es en la escuela, sino es en el exterior, en la ciudad. Entonces, si el arquitecto no observa, no aprende. Y el arquitecto puede aprender en cualquier lugar, en el despacho del dentista, en el consultorio del dentista, en el teatro, en el cine. Siempre estás aprendiendo, ¿no? Desde la escuela, a nosotros nos dijeron, olvídense del Neuffer, el Neuffer famoso ese que trae las medidas prusianas, y
y tengan a la mano siempre su cinta, que yo hasta la fecha todavía la traigo, una cinta de 3 metros, y vayan midiendo y vayan apuntando. Y después resulta que yo voy ahora en el semestre 110 de la carrera de arquitecto. Aquí habrá algunos que vayan en el primero o en el segundo. Eso a Arabella no le gusta mucho porque en uno de los libros de hace poco yo dije que yo era estudiante de arquitectura. Quería poner mi currículum y pongo nomás estudiante de arquitectura y ya sigo siéndolo, ¿no? Llegué al semestre 110, por fortuna, o sea, 55 años. Desde que me inscribí en 1969, yo en el 74 ya era arquitecto. Les voy a confesar que los 2 edificios en los que yo participé, que vienen aquí en el libro pues fueron clandestinos, ¿no? O sea, yo no tenía todavía el grado de arquitecto, ¿no? Estaba en el último año de la carrera, ya preparándolo. Antes se llamaban tesis, ahora son trabajos de fin de carrera, por lo menos en el TEC, no sé en esta escuela cómo será, pero ya iba con ese avance, ¿no? Ya antes habíamos hecho casas, o sea, casas habitación, y por eso en la descripción que ponen del de Beethoven hablan del quinto proyecto. En realidad sí es el quinto proyecto, porque yo ya había hecho 4 casas antes de hacer ese edificio de Beethoven, que es el más antiguo de todos los que vienen aquí. O sea, cumple 51 años en agosto de este año, cumple exactamente 51 años de que se edificó, o sea, terminado. Les voy a platicar un poco la historia. Esto, pues, cuando se hizo, el cliente quería sacar esto lo más rápido posible. Hubo 2 meses para hacer el proyecto. Un estudio de mercado que pues era prácticamente, ya quisiera que fuera el que viene aquí en el libro. Pues había un súper por ahí que era el Star en el fraccionamiento Monraz, que era lo único que había. Desde el Ladrón de Guevara hasta el residencial Juan Manuel, que es donde está esto, no había nada, ¿no? Eran terrenos, si se acuerdan, pues en esa época no había nada. Estaba el club, donde Plaza México es el centro comercial Plaza México, había un club de polo. Sobre ese terreno construyeron el centro comercial. O sea, era una zona que pues no había prácticamente nada. Entonces el estudio de mercado era en base a que había la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. No sé por qué motivos legales les convalidaba el título a los estudiantes de medicina. O sea, venían a estudiar aquí medicina, por eso se hizo muy famosa la carrera de medicina en la Autónoma, porque estaba llena de extranjeros y venían profesores de Estados Unidos y les revalidaban el título haciendo alguna práctica regresando a Estados Unidos, ¿no? Les daban su licencia de médico. Entonces se empezó a ver que en las casas de por ahí de la zona, que ya había, inclusive algunas de las que yo construí, se agrupaban a 3, 4, normalmente venían en pareja, o sea, o venían, era la época, acababa de pasar la cuestión de los hippies, de todo esto, entonces normalmente eran parejas que estaban ambos, el hombre y la mujer, estudiando la carrera de medicina, ¿no? Entonces rentaban una casa entre 4 o 6 y entonces yo dije, bueno, pues la propuesta en ese lote, vamos haciendo 24 unidades de apartamentos. Era un lote de una cabecera de manzana de 60 metros de frente por 28 y medio, 29 de fondo, ¿no? Y se proyectó para 24 unidades. Se hizo nada más la mitad, se hicieron 12. Las otras eran iguales, era la junta de dilatación del edificio iba a ser exactamente ahí y se suponía que se iban a hacer después. Entonces, desde que empezó a cobrar forma la construcción, acuérdense que en esa época había construcción de 500 pesos, o sea, de los veteranos que haya por aquí, no hay alguno. Hace rato saludé a Alejandro Ramírez, pero había construcción de 500 pesos, de 800, de 1000, y ya la de 1500 era de super lujo por metro cuadrado, ¿no? O sea, imagínense lo que el terreno valía en ese entonces, ahí en esa zona, 500 pesos el metro, ¿no? O sea, por eso, bien dijo Álvaro hace rato, la densidad que está, o sea, el costo de la tierra, pues es lo que está disparando las torres, ¿no? Entonces, ya estando más o menos conformada la obra,
se empezaron a reservar los apartamentos, había lista de espera. En 51 años que va a cumplir, no ha habido nunca un departamento vacío. Y hay una lista de espera. Llamé yo ayer a la persona para darles el dato preciso. Hay 18 personas en lista de espera. Yo me tocó la fortuna de que Maggie Peredo y Chavo Macías quisieron vivir ahí. Y entonces, a través mío, quisieron interceder. Yo traté de interceder para que vivieran ahí pues no se pudo. Los pusieron en la lista de espera y después se fueron a vivir a otro lado. Eso cuando ellos empezaban, ¿no? Ahora pues, son unos excelentes arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es a lo siguiente. O sea, el edificio se termina. En aquel entonces había una empresa que se llamaba Cerámica Santa Julia es la buena, se llama Cerámica Industrial, que era la competencia de Santa Julia, que es el otro tipo de bloque engretado. Y entonces Cerámica Industrial era más barato. Teníamos 1 millón de pesos para sacar ese edificio. Entonces había que hacer el ajuste para que saliera, ¿no? Salió en eso. Salió como en 90 y algo de cada departamento, ¿no? Pero salimos con el 1 millón de pesos. Pero el problema, originalmente sí iban a ser, en esa época pues ya eras prácticamente arquitecto, ¿no? O sea, te faltaba nada más pasar el grado, ¿no? Entonces tenías ya contactos con la presa, con una serie de lo que había, que antes hacer, comentábamos ayer en una comida, era muy fácil hacer una especificación de algo. Entonces dijimos, va a haber 3 materiales aquí: acero, el block y las bóvedas de cuña, ¿no? Es lo único. Bueno, desde luego quitando firmes y cosas de esas, ¿no? Y el mosaico para el piso rojo, no había más. Y entonces con eso se trabajó, se hizo en exactamente 6 meses y medio, o sea, no llegó a los 7 meses, y empezó a habitarse. A mí me tocó vivir en el 7. El primero que llegó fue un arquitecto que se llama Manuel Hernández, fue de la primera generación del ITESO, el Chícharo, pues su nombre, por ahí a lo mejor tú lo refieres, amigo de Casillas y del Gavilán, toda esta gente de esa generación. Fue el primero que habitó el departamento 7. Entonces, después, pues él nació su hija y todo, lo dejó, y coincidió que yo regresaba de Europa. Yo viví 3 años en Europa y en España principalmente, y le dije, no, ¿sabes qué, Chicharo? Ese para mí, ¿no? Es más, tú no avises ni que te vas, ¿no? Porque si no, yo entraba también a la lista, y entonces a la hora que llegamos ahí, ya con mi esposa nos tocó vivir ahí. Mi hija no nació ahí, pues, pero los primeros días de su vida los pasó ahí, y luego ya nos cambiamos a otra casa, ¿no? Entonces, ese reviste ese interés, ¿no? Es el más viejo de todos los que vienen aquí. O sea, por si ven la datación en el libro, este está en 1973 terminado. El de Ciudad del Sol fue un año después. Ahí ese se hizo en sociedad con Carlos Ramírez y con León Leroy, que no sé si los conocen también. Ahí es de planta libre, es una estructura metálica. Ese no está abierto a la calle. El de Beethoven sí está totalmente abierto a la calle. O sea, tú entras desde la calle a tu departamento a través de un zaguán. En el otro sí había un pórtico de ingreso, y a través de una escalera se distribuía y se vestibulaba en los descansos los ingresos a los departamentos. El sistema constructivo pues era el mismo, la bóveda de cuña, que mandabas a hacer una cercha y pues ibas, te quedaban muy bien las bóvedas, ¿no? Para eso pues ya habíamos trabajado con Salvador de Alba, ¿no? Que comentábamos ayer, que para mí es, si no de los mejores arquitectos que ha habido aquí en Jalisco, ¿no? Él estudió en la UNAM. Para nosotros era un reto cuando estábamos en segundo año. Todo el mundo quería trabajar con Alejandro Son, con Salvador de Alba, con Fernando González, con Luis Ube, con Fabián Medina, con los mejores, pero no se podía, ¿no? Entonces, trabajabas con un ingeniero ahí, con 10 pesos la hora era la tarifa de trabajo de dibujante en ese entonces, ¿no? Ya si desarrollabas eso, te subían a 15, ya el que más ganaba 30, pero ya era jefe de taller, ¿no?
Era un dineral ya 30 pesos. Entonces, estamos hablando que el dólar siempre costaba 12.50 y ya les di más o menos los precios de construcción, ¿no? Entonces, lo interesante pues de esa cosa es que ya practicábamos nosotros la arquitectura desde siendo estudiantes, ¿no? Pusimos nuestra primera oficina en el segundo año, que a partir del segundo año ya cualquiera es arquitecto, porque ya viste resistencia de materiales, ya sabes calcular una viga, ya sabes materiales, viste estática, viste esto, casi cualquiera terminando el segundo año, el quinto semestre eres arquitecto prácticamente, ¿no? Te falta ver concreto, te falta ver urbanismo, te falta ver todo. Bueno, nosotros estábamos sujetos al plan de la UNAM, que lo comenté, a lo mejor si me estoy extendiendo, el plan de la UNAM era el del charro completo, o sea que ahí tenías que saber de todo, tenías que ser urbanista, tenías que ser constructor, calculista, proyectista, todo, ¿no? Entonces, pues estábamos incorporados a la UNAM y se seguía ese plan, ¿no? Y además, los profesores que teníamos pues, eran de primera, o sea, Enrique Nafarrate era el director, Salvador de Alba, José Pliego, se me hace por ahí está Genaro de Silva, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Genaro? Él va a ayudarme a corroborar todo esto que estoy diciendo. O sea, teníamos profesores de excelencia, ¿no? Luis Ube, y el trabajo de todos ellos al final vino a influir en varios de nosotros, inclusive el mismo Genaro llegó a hacer un edificio, es en Jardines del Bosque, ¿no? El que tú hiciste. Es una casa habitación también estábamos comentando con Álvaro, con ladrillo aparente, ahí es de concreto, él metió concreto, pero en fin, se nos imbuyó ese espíritu de la precisión de Salvador de Alba. Originalmente el conjunto Beethoven iba a llevar las celosías de la casa de Enrique Nafarrate que tumbaron en Golfo de Cortés, las que se hacen con el mal llamado ladrillo de banqueta, que es el de azotea traslapado. Pero luego ya pensándolo, porque eso me ayudaba a aligerar un poco la carga y pasaba el viento, entonces como eran los tendederos, de eso no hablé, pero la orientación es oriente-poniente, es la más difícil de resolver. Entonces se tapó la cocina con los volúmenes en voladizo de unos tendederos y con unas celosías el poniente, o sea, el oriente con los tendederos y el poniente con los cubos salientes y el poniente con unas celosías, ¿no? Y con un muro de una casa que ya había ahí, que también yo la hice, ¿no? Entonces, ahí la situación, hay un aparato electrodoméstico que vino a cambiar mucho la situación de los proyectos de las casas, que son los famosos centros de lavado, esos que ahora venden, que está la secadora, la lavadora y eso. Entonces, en un espacio menor, puedes hacer todo eso ya sin hacer el dispendio del famoso tendedero que antes o estaba en la azotea o lo tenías en el mismo departamento, ¿no? Eso era pues una restricción que se tenía, ¿no? Que tenías que respetarlo, pues si no, no te lo alquilaban, ¿no? La gente todavía colgaba en el sol la ropa, ¿no? Entonces, ese electrodoméstico vino a evolucionar, a cambiar mucho los esquemas de proyecto actualmente, ¿no? Antes no había eso, ¿no? No me quiero extender mucho más de esto, pero en esencia, pues, se parte de una modulación, que eso lo aprendimos de Salvador de Alba, o sea, todo era modular, todo era un módulo, pero 100% se respetaba en toda la obra, ¿no? En la tornillería, absolutamente en todo, ¿no? Sacar un terreno de un frente de 60, servidumbres de 3 a cada lado, te quedaban 22 lotes de 27 metros. Entonces te salían, eso lo dividías 450, 9, te quedaban 6 departamentos abajo y 6 arriba dúplex, con la entrada directa por el zaguancito, protegido por una reja, y los de arriba, o sea, los de abajo tienen un patio en la parte posterior, y los de arriba tienen una azotea que pues es un roof garden, pues, por entrar en el anglicismo, ¿no? Eran más demandados los de arriba, ¿no? Aunque tenías que subir 2 pisos, pero al final, como estaba siempre lleno, pues se acabó el problema, ¿no? Rentaban igual. O sea, la renta, y a la fecha sigue siendo lo mismo, ¿no? En Ciudad del Sol pasó lo mismo también, nomás que se llenó de estudiantes también. Y luego ahí nosotros pusimos nuestra oficina en ese edificio cuando se terminó el de Ciudad del Sol. Y después,
ha sido tan dúctil y tan flexible el espacio que el que fue diseñado para estudiantes tenía un estudio con una semidoble altura en la parte posterior. Ahora hay oficinas, o sea, se transformó de vivienda y hay antes ya no hay respiradores, ¿no? Las mesas aquellas grandotas ocupaban todo el espacio del taller, pues ahora todo es en la laptop o en la computadora, pues estás en un espacio muy restringido, ¿no? Entonces, hay 2 o 3 por ahí en el de Beethoven que son oficinas, la de Carlos Ramírez está en el de Teotihuacán, y ya en los de Jorge Camberos, que me tocó recorrerlo con él cuando estaba haciendo la obra, no sé qué fin tendría, el que llaman aquí Conjunto Colimán, que está en Ciudad del Sol. Paradójicamente, el único que está en Guadalajara, lo comentábamos ayer, no es que sea una errata en el libro, es este de Beethoven, el Conjunto Beethoven. Está en Guadalajara. Los otros 6 son 7, los otros 6 están en Zapopan. El de Alejandro Son, es el más grande, desde luego, de ladrillo aparente, el Fidel Velázquez, no sé cómo le llaman aquí, el conjunto, es el más grande, está bien resuelto. También nos tocó hacer alguna visita con alumnos, ya siendo profesores nosotros, con Alejandro Son, a ver eso, a ver cómo estaba trabajando el ladrillo. Alejandro Son y de Alba eran especialistas en trabajar el material aparente, ¿no? Alejandro, pues no se diga, siguiendo a Félix Candela, los paraboloides y toda la serie de cosas que hizo. Así, vino aquí un arquitecto, Aruesti, creo que es el apellido, viene en uno de los libros de Arabella, que vino por ahí, que será en los 70s, muy a principios de los 70s, finales de los 60s, y dejó una serie de cosas también aquí en Guadalajara muy interesantes que están por ahí perdidas. El Parque Alcalde es una de ellas que es muy interesante, y también como que empezaron a tomar ahí, empezó a dejar cierta impronta, pues, la obra de Aruesti. A nosotros lo conocimos en persona porque Nafarrate lo llevó a dar una conferencia allá a la escuela, y lo conocimos, era de México, él no radicaba aquí, y era una persona muy sencilla, ¿no? Y decía, pues es que yo simplemente sigo la forma y los esfuerzos, tipo Gaudí, ¿no? El arco catenario es el que realmente no representa ningún esfuerzo, entonces no hay coseo, no hay nada, y Aroeste era de ese tipo, ¿no? O sea, decir, la estructura, pues como lo que pida, ¿no? Hay que respetarla y simplemente hay que llevar un calculista a que certifique que está bien hecho lo que propongo, ¿no? Y bueno, yo sí los felicito por el esfuerzo que hicieron. Yo no, cuando Álvaro llegó, no esperaba que fueran a llegar a este nivel de avance, porque esta es una prospección de cada uno de los inmuebles, pero con metodología de detalle, ¿no? Con un sistema metodológico, ¿no? O sea, el alumno en esto es muy didáctico, les comentaba yo ayer, porque ya no nomás entra a ver qué, sino que hay que ver la altura, hay que ver la dimensión, hay que ver la restricción que te impone la norma. Antes te pedían un cajón de estacionamiento por cada vivienda, ahora ha cambiado. O sea, antes era muy fácil, aquí el trámite de estos edificios, la licencia se sacaba en 15 días, ahora sacar una licencia, pues ya me platicarán acá lo que cuesta y lo que cuesta en tiempo, sacarla, la serie de documentos que hay que llevar. Aquí no me dejará mentir acá Genaro, había un director de obras públicas casi perenne que era Laurentino López Muñoz, un ingeniero, que él era el que firmaba las licencias, ¿no? Entonces, cuando yo presenté la de Beethoven, la llevé un lunes y el viernes me llamaron, no había celular, no había nada, entonces ya te localizaron. Oye, el ingeniero Laurentino quiere hablar contigo. Y ya algo pasó, ya no pasó aquí en esto, ¿no? Entonces ya fui con Laurentino y me dice, oye, joven, ya sé que, porque venía el nombre del que firmaba, pues el proyecto, no era yo. Estos volados no me gustan nada. Digo, ¿por qué, ingeniero? Pues están muy grandes. Sí, pero ya veo que están trabajando como vigas Vierendel. Dice, caray, a ver, explícame, ¿cómo está eso? Yo traía la memoria, traía el expediente y traía la memoria de cálculo que yo mismo había hecho, ¿no? Yo, mire, la parte de arriba trabaja tensión y la parte está compresión, y lo que une son las esquinas, el PTR que está en la esquina, ¿no?
Dice, ah, pues por eso no te lo firmé, pero ya ahí te va, llévatelo. Y ya hace el pago, ya ahorita mismo ya empieza. No, si ya empezamos, llevamos un mes, antes daban un permiso provisional, ya llevamos un mes, es más, ya puede ir a verlos cuando quiera, ¿no? Así es parte de la historia, no quiero quitarles tiempo porque ahí están las compañeras que siguen y hay mucho de historia en esto, ¿no? Bueno, Ya, perdón. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Realmente es bien interesante escuchar pues un poco de la historia detrás del edificio y pues todo lo que ha pasado, ¿no? Realmente, posiblemente habemos algunos que hemos querido estar en esa lista de espera de vivir en el conjunto Beethoven. Este, la verdad, yo tengo un amigo que vive ahí y es un gusto siempre visitarlo y siempre que me invita, pues estoy más recorriendo la casa que cotorreando con él. Entonces, felicitarle, la verdad, para mí es uno de mis proyectos favoritos de libro y tal vez de Guadalajara, ¿no? Algo que es importante, pues, es aprender del pasado, ¿no? O sea, realmente, pues, es identificar cómo estamos haciendo vivienda y en qué estamos fallando, ¿no? Considero que, pues, que el libro viene a tocar este tema tan importante de reflexionar, pues, cómo en esta época, en los setentas, pues, se reflexionaba de un proyecto de ciudad, ¿no? Se estaba, pues, construyendo, creciendo la ciudad y cómo, pues, el conjunto de estudiantes, arquitectos con estos profesores brillantes, pues estaban construyendo pues lo que conocemos y tanto queremos de Guadalajara, ¿no? Ahora pues hay que reflexionar y entender y pues tal vez revelarnos de cómo se está haciendo la ciudad actualmente para pues tal vez pues ver estos aprendizajes del pasado, ¿no? Me gustaría darle la palabra a la arquitecta Rebeca. gracias. Gracias, primero por invitarme. Gracias, Álvaro y Graciano. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Y bueno, retomando un poco lo de la historia arquitecto que mencionaba, eh, a mí me parece, bueno, primero felicidades por la publicación, por esta gran chamba, que creo que son muy pocos los libros. Muchos hablan de arquitectura y ponen las plantas arquitectónicas y me ha tocado estar viendo publicaciones de Julio de la Peña y estar media hora revisando la planta, ¿no? Y cómo se movía la gente y así no hay realmente una explicación, no hay un análisis, no hay nada, solo la foto y las plantas arquitectónicas, ¿no? Entonces creo que realmente son pocas las publicaciones donde se hacen análisis a profundidad de edificaciones arquitectónicas, donde las podemos, no, esto no solo ver la fachada y la planta, sino también ver cómo funcionan todos sus valores, tanto tangibles y materiales como los valores intangibles, ¿no? Habla mucho del tema social, el tema colectivo, el tema contextual, la relación con la ciudad y cómo un poco lo que decía Andrés, ¿no? Que de repente es algo también que yo comento mucho en clase, es cómo bajar todo esto, o sea, cómo esto, ¿no? Aprender del pasado y cómo muchas veces en el quehacer del día a día, en el quehacer de nosotros y de los futuros estudiantes, como a veces nos rompemos la cabeza tratando de hacer la vivienda, tratando de hacer el conjunto, el hospital, el teatro, lo que sea, si es que llegamos a tener esa oportunidad. Y como muchas veces no vemos atrás si no estudiamos atrás, ¿no? O sea, de repente queremos inventar el hilo negro cuando ya hay muy buenos ejemplos, ejemplos actuales, ejemplos que se han ganado su lugar en el tiempo porque siguen vivos, ejemplos que muchas veces ni siquiera se han modificado del todo porque siguen siendo extremadamente funcionales, ¿no? Y lo podemos ver en muchas de estos ejemplos que solemos por ahí visitar la mayoría de las edificaciones o los interiores se están intactos, ¿no? Es porque creo yo que es debido a que siguen funcionando y siguen cumpliendo pues con lo que se necesita, ¿no? Del habitante de ayer, del habitante de los 70, que bueno, ya pasaron algunas décadas, al habitante de la actualidad. Creo que eso es algo muy valioso y muy importante de este libro, pero
creo que también es muy interesante y creo que eso casi nunca pasa, que cuando estamos hablando de arquitectura patrimonial, la arquitectura, bueno, ahora voy con el tema patrimonial, pero de esta arquitectura del pasado, esta buena arquitectura que sigue vigente, no es tan común tener a uno de los arquitectos que realizó estos proyectos, ¿no? Si hablamos que de Son y Julio de la Peña, podemos hablar y hablar de ellos, pero no los tenemos. No los tenemos aquí que nos digan su experiencia, que nos hablen de ese pasado, que nos hablen de cómo era la ciudad. Entonces, me voy a salir un poquito del esquema, yo quería leer algunas cositas, pero sí quisiera preguntarle, arquitecto, aprovechando que está aquí, hablamos, en este libro se habla mucho de colectividad y toda la parte teórica muy fuerte que trae Graciano y Álvaro es este tema colectivo, ¿no? Este tema de hacer ciudad, este tema de la convivencia, ¿no? Ciudadana y la relación con el contexto. Entonces yo quisiera saber, en Guadalajara en los 70s, que bueno, obviamente todo, o sea, no solo son los ejemplos que edificó, sino varios, o sea, varios estaban hablando de esto, ¿no? Que existía este término de colectividad, se hablaba de colectividad, decía que, usted acaba de decir que donde se comenzaban a edificar no había nada, ¿no? Había muy pocas edificaciones. ¿Qué pasaba con ese contexto? ¿Qué se trataba de unir o que las personas pudieran salir a dónde, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me toca que mi suegra, que se fue a Loma Bonita en los 70s, pues no había nada. Y ella me cuenta, es que aquí éramos la única casa. Yo recién casada, con tantos hijos, bueno, allá embarazada, ¿no? Y no tenía ni teléfono. Y recuerdo que me decía, me tocó pagar el poste que tenemos afuera para que me llegara el teléfono, porque yo sin teléfono no vivía, ¿no? Y bueno, esta es una casa habitacional X en particular, pero sí quisiera saber esto, ¿qué estaba pasando, digamos, a lo mejor teóricamente, en estas escuelas de arquitectura, usted como joven, en ese momento, no digo que esté grande, se conserva muy bien, pero ¿qué estaba pasando en su mente, en la mente de todos estos arquitectos que están hablando de lo mismo, qué se enseñaba desde este tema teórico y también desde el tema de la materialidad, un poquito ya lo estaba mencionando, ¿por qué esas bóvedas? ¿No? Porque cuando se está hablando, bueno, ya tenía varias décadas, pero se está hablando de la funcionalidad de estos prismas perfectos, un poquito, si había relación con la arquitectura local, pero pues ya no se está usando el adobe, ya era más un tema de las losas rectas, ¿no? Completamente, quitar toda la decoración. ¿Qué pasa con este regreso neoregionalismo, si lo podemos poner así, ¿no? Un poco relacionado con Barragán y el regreso al tema de esta arquitectura del pasado auténtica de México. ¿Qué se está hablando, ¿no? De teórico, materialidad, diseño, ¿qué estaba pasando en este momento? Sí, mira, entonces había una serie de conceptos que se manejan hoy y antes no. Y es cierto, o sea, ¿qué hacía la gente si alrededor no había nada? Pues tenías que irte al centro. Lo primero que hubo, donde la primera plaza comercial fue Plaza del Sol, que era justamente cuando estábamos entrando nosotros a la escuela. O sea, yo vengo a ser la quinta generación de la escuela de ahí del ITESO, porque en teoría debería ser la sexta, entré en 69, pero hubo una etapa que cambiaron la preparatoria de 2 años a 3, entonces no entró nadie al ITESO, entonces nos quedamos en la quinta, Genaro viene a ser la sexta, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Por ahí está, ¿no? Bueno, la séptima sería en teoría si sumas años, pero si restamos esa generación que no entró, o sea, hubo una generación que no entró al ITESO porque aumentaron la preparatoria a 3 años, entonces no había alumnos, ¿no? Ahora, la gente pues tenía, Plaza del Sol era, haz de cuenta, una especie de Disneylandia, ¿no? Alejandro Son trabajó ahí, el proyecto de hecho es de él, pero trabajaron varios arquitectos y el ingeniero Barón, el ingeniero Barón es otra cosa que también hay que hablar de él, porque fue nuestro maestro de construcción. Ahorita que decía Álvaro, o sea, si quieres ser arquitecto, tienes que
saber lo que tú le vas a decir al albañil que haga, tienes que saber hacerlo tú. Tú también eres restauradora, estudiaste la maestría en restauración, es una de las maestrías más pesadas que hay para estudiar, ¿no? Porque pues ya en las de urbanismo, yo tengo colegas que pues sacan las de urbanismo y hay como que, pero acá es totalmente científico, ¿no? Eres consciente de ello, ¿no? Entonces, nosotros al estar trabajando ya con Salvador de Alba, pues estabas trabajando con lo máximo, ¿no? Que había aquí en Guadalajara, ¿no? No se improvisaba nada, o sea, todo era detalle, detalle, detalle. Por eso aprendimos a construir, ¿no? Indirectamente trabajamos con Alejandro Son también porque se asociaban muchas veces para hacer proyectos de vivienda, precisamente, que es lo que están estudiando ellos. El conjunto Miravalle fue en el que me tocó estar con ellos, ¿no? Entonces ya ahí sí había, en esos conjuntos que eran masivos, era vivienda a gran escala, pues sí había una serie de centros comunitarios, había una serie de cosas, era interés social, la vivienda de interés social que se llamaba antes, y pues sí, la gente sí acudía, ¿no? Pero en este tipo de Ciudad del Sol, cuando hicimos Ciudad del Sol, pues también había prácticamente nada. Estaba el arquitecto Carlos Núñez Hurtado, que está enfrente, que es muy interesante ese proyecto, una cabecera de manzana, que son dúplex también, que aquí viene, le llaman conjunto, no sé cómo le llaman a ese, es el conjunto, no, el Colimán es el de Camberos, este es el Iztaccíhuatl, conjunto Iztaccíhuatl, el de Carlos Núñez, son como especie de casitas, aunque son departamentos, están muy pequeñitas, pero sí había una convivencia de la gente. En el de Beethoven, la convivencia, ¿por qué se hacía? Porque normalmente estaba ocupado por norteamericanos, que mal o bien uno era de Washington, otro era de California, otro era de Dakota. Se armaba y en el estacionamiento, no todos traían coches, entonces se juntaban y se hacía una fiestecita, ¿no? El de Ciudad del Sol también eran estudiantes al principio, después ya fueron familias, o sea, pero y cambió, porque el convenio ese que tenía la Universidad Autónoma con Estados Unidos, por algo se quebró, yo ahí no sé, y dejaron de venir. Entonces ya los empezaron a ocupar personas, como estaba hablando de Chavo Macías y de Maggie, que llegaban casi hincados, que querían vivir en un departamento de estos, ¿no? Que pues sí, no son míos, o sea, no, yo no sé, entraron a una lista, creo que al final nunca pudieron vivir, ¿no? Y luego ellos hicieron mejores departamentos que estos, ¿no? Excelentes arquitectos. Pero la colectividad sí se hacía alrededor del edificio, porque no había más que ir, había un súper ahí en la esquina y una tiendita de la esquina. Y el que tenía coche, pues sí se iba a Plaza del Sol o al centro, que el centro siempre tenía pero no había más cosas en Guadalajara entonces, en esa época. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Entonces era lo que se podía hacer. Ahora, eran más abiertas las casas, no había la inseguridad que hay ahorita, que aunque sí se pensó, o sea, a futuro ahí en Beethoven se pusieron rejas en los zaguanes, están desde el principio, para que tú entras con tu llave desde la calle y luego había otra puerta adentro. O sea, tenías decir, bueno, ¿con quién estoy tratando? Lo estabas viendo a través de una reja y de un espacio, de un zaguancito, ¿no? Y en Teotihuacán había un interfón, entonces tú sabías quién entraba o quién no entraba, ¿no? Y había convivencia entre los vecinos ya adentro, pues claro, los tienes puerta, era la convivencia que había, pero a nivel de colectividad, pues ya que se hizo lo del arquitecto Carlos Núñez, que fue posterior, pues eran una serie de casitas y pues había en Ciudad del Sol, que yo tuve mi oficina ahí mucho tiempo, en ese edificio, después el tendedero, por eso yo hablaba, el tendedero se hizo otro departamento ahí, la parte del tender, la estructura soportaba, las zapatas, revisamos el cálculo y se hizo otro departamento y se completó otro. Eran originalmente 6 y al final quedaron en 9 ahí, ¿no? La estructura lo permitía, ¿no? Pero el concepto así que tenemos ahora de la colectividad, pues no se tomaba como tal, ¿no? O sea, no era así. Teníamos por ejemplo, tuvimos un excelente maestro que era Tomás Udra, te tocó a ti también. Bueno, ya teníamos a Pepe Pliego en urbanismo, sí les llegó
sí lo conocieron, a Pepe, pero se organizaban una serie de simposios de urbanismo donde un día trajeron a este polaco, a Tomás Sudra, que pues ese nos abrió la mente a todos, ¿no? Tuvo, no sé si 6 meses o un semestre, ya no recuerdo. Ya, si les digo que voy en el semestre 110, pues imagínense, ya no me acuerdo de aquellos semestres, ¿no? Pero ese polaco era difícil entenderlo porque hablaba el castellano muy forzado, pero nos le pegábamos y era excelente las enseñanzas que nos dio de cómo se vivía en Polonia, pues bajo todavía el régimen comunista, ¿no? Entonces hacía las comparaciones y luego Luis Uve también, un excelente arquitecto, malogrado muy tempranamente, él hablaba mucho de esto. Es más, con él íbamos a participar a las zonas de vivienda de autoconstrucción y ahí estábamos, cuando nos dio clase, nuestros trabajos eran precisamente de vivienda popular y de autoconstrucción, ¿no? Entonces, pero ya a nivel particular de cada uno de los inmuebles, pues quizá el de Brockman es uno de los más grandes y el de Alejandro Son, que pues ahí forzosamente pues tenía que convivir la gente, ¿no? Porque no sé no recuerdo ahorita cuántas viviendas son las de Alejandro Son y las de Brockman es muy grande, pero en un terreno, por cierto, no sé si el arquitecto Brockman todavía viva, ¿no? Me tocó conocerlo también. Yo los conocía a todos. Y es más, yo soy arquitecto por Félix Aceves, que viene aquí. Él está vivo también. Soy arquitecto porque él era mi vecino. Desde luego yo estaba en la primaria, él ya estaba en arquitectura, o sea, él andará ahorita en los 83 años, o sea, fácil 12 años, ¿no? Me lleva. Entonces, yo lo veía a él todavía bajo el régimen de Díaz Morales allá en la universidad, con su Macintosh acá, su equipo tocando los bulbos, el respirador, no salía, éramos vecinos, ¿no? Veía las acuarelas, excelente acuarelista, no sé si han visto sus acuarelas. Pues, si eso enseñan en arquitectura, quiero ser arquitecto. Y nunca fuimos amigos, porque pues claro, le molestaba a él que fuéramos, yo era amigo de un primo de él, de un sobrino de él, íbamos ahí pues 2 chiquillos dando lata, pues estorbábamos. Entonces, al final, ahora pues sí, nos llevamos bien, él ya está bastante grande, bastante mayor pues de edad, hizo muy buena arquitectura también, toda aparente, o sea, también la enseñanza de el material, tratarlo como es, la piedra que sea piedra, el concreto que sea concreto. Salvador de Alba decía, las vigas nada más pueden ser pintadas o de azul o de negro. ¿Por qué, arquitecto? Es el color del acero. Digo, ¿el negro por qué? Bueno, vaya, y nos llevó a la siderúrgica aquí de Guadalajara. Cuando están fundiendo ahí en el crisol, eso es azul totalmente. Fíjense que toda su obra, las vigas las pinta de azul, él. Muy pocas veces de negro, ¿no? En Lagos de Moreno la mayoría sí están pintadas de negro, ¿no? Pero su mejor obra, la obra maestra para mí aquí de arquitectura en Jalisco, es la Normal de Ciudad Guzmán, no Ciencias y Humanidades, la Normal de Ciudad Guzmán. Esa la deberían, si no la conocen, deberían de hacerse un viaje de estudios de aquí de la escuela a verla. Está muy fácil entrar porque vas por la autopista y en la primera salida te quiebras y luego la vas a ver. Y está conservada, está íntegra, está intacta. También con barro, cerámica, orientación, oriente-poniente. Fue su tesis de arquitecto, hecha en el 57, creo que la obra esta. De Alba se recibió tarde, se recibió hasta el 60, terminó la carrera en el 51 y se recibió en el 60. Por eso cuando nos decía, ¿cómo andan haciendo obras si todavía no son arquitectos? Arquitecto, ¿usted cuánto tardó en recibirse y cuántas obras hizo antes? Pues ya se callaba. Porque él tardó 10 años en recibirse. Nosotros nos recibimos exactamente en los 6 años, que era la duración del programa de carrera, ¿no? Entonces ahí como que le ganábamos un poquito, pero bueno, ya me salí del tema y te quité tu tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, doctor, por estas anécdotas. Creo que son súper valiosas y pues nos marcan un poco pues cómo se vivía ese momento, los procesos arquitectónicos, bien diferentes pues a lo que digamos tal vez ahorita estemos haciendo, ¿no? Sin embargo, con mucho valor y pues bueno, ya tendremos la tarea de organizar ese viaje a Ciudad Guzmán, a la normal, ¿no? Ya si alguien aquí se anima a organizarlo pues ya le llegará la invitación para que nos... Zapotlán, ya se llama, creo que Zapotlán, ¿no? Sí, Zapotlán el Grande, ¿no? Bueno, continuaremos con Armida, con unas palabras. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Graciano, Álvaro, Varela. Y bueno, estuve escribiendo estos días una reflexión en donde en realidad este gran trabajo colectivo del análisis de estos 7 valiosos proyectos de vivienda colectiva nos hacen mirar el pasado y al mismo tiempo nos ayudan a cuestionarnos el presente, nos ayudan a reflexionar. Carles Muro hace unos meses dio una conferencia aquí en Guadalajara, donde comentó, todo pasado nos queda a la misma distancia. Se me hace una gran reflexión. Sin embargo, la distancia es relativa. Estos proyectos hechos alrededor de hace 50 años están más cerca de nosotros que muchos proyectos que se han hecho hace menos de 20 años, sin carácter y con un gran adormecimiento de la experiencia. Se analizan 3 escalas, como lo acaban de comentar, distintas, ¿no? Lo urbano haciendo ciudad, el conjunto haciendo comunidad y la tipología haciendo hogar. Un análisis de flujos, dinámicas, morfología y territorio en diferentes escalas. Me cuestiono qué cualidades tienen estos 7 proyectos que se encuentran de gran valor. Están cargados de carácter, hechos con tiempo, que en este caso el arquitecto Varela ya nos comentó que no tanto tiempo, no solo poniendo valores económicos, sino también valores culturales, sociales, antropológicos, una cultura material, un buen uso de la técnica e integración al contexto. Identidad. Estos elementos los vuelven bellos. Se vive la idiorritmia. Roland Barthes la describe como querer vivir solos y querer vivir juntos. Vivir en una soledad con interrupciones reguladas. Vivir la paradoja, la contradicción, la aporía de una puesta en común de las distancias. La capacidad de cada individuo de llevar su propio ritmo dentro de una comunidad. En el caso de Villa Universitaria, el 50% de los residentes llevan viviendo más de 20 años. Esto nos habla que se disfruta vivir en él. Le pregunté a un residente que lleva viviendo ahí más de 30 años, ¿qué es lo que más le gustaba de vivir en ese conjunto? La vista al jardín, me contestó. Poder estar en el jardín desde el interior. En el caso de la unidad habitacional Atemajac, en algunas unidades se encuentra hasta una tercera generación. Sin embargo, en este caso hay problemas serios fuera de las condiciones espaciales que son importantes mencionarlas, temas sociales, económicos y políticos. En el caso del conjunto Iztaccíhuatl, una residenta me comentó, te reciben jardines y promenades, las cocheras se quedan afuera. El sentido de comunidad que generan las casas, encuentros con vecinos, los pequeños jardines en que en la pandemia fueron esenciales para sobrevivir con bebés y niños. También aún siendo pequeñas, se vive la diversidad de espacios, planta pública, planta privada. Percibo que son observaciones muy intuitivas y hoy en día la intuición se ha perdido. Solo lo importante traspasa el tiempo, cómo diseñar más allá del momento. Reflexionando sobre estos 7 conjuntos, se crean dualidades. No nada más se habita la parte doméstica privada, se habita el pasillo y jardines y se disfrutan promenades. Están interconectados, abiertos, no cerrados, hacen comunidad y ciudad. Permiten que las familias puedan disfrutar y jugar en un barrio. Están vivos y activos, cosa que se ha reemplazado por fraccionamientos hoy en día. Hay tanto que reflexionar en los proyectos, en el post, inclusive en nuestros propios proyectos. En ocasiones no somos conscientes que la circulación
Causa un metabolismo social, natural, político y ambiental, y este puede ser negativo o positivo. ¿Cómo podemos responder a nuestro presente? Actualmente estamos modificando costumbres de manera singular y colectivamente. ¿Nuestros espacios responden a nuestras idiorritmias del presente? Cuestionarnos constantemente cuál es el significado de desarrollo. Muchas veces implica volver a la naturaleza, siendo resiliente, consciente, hermoso y cargado de significado. Por medio del espacio se puede fragmentar jerarquías preestablecidas y generar nuevas formas de comportamiento, siendo más flexibles, sostenibles y porosas. Como dice un gran maestro que tuve, urbanista y arquitecto, Dilip Dacuña, en lugar de diseñar como solución, diseñar como una iniciación. El acto de diseñar es la creación de las plataformas para que los eventos sucedan. Y por último, cito a Donella Meadows, que en su libro Thinking in System dice: antes de perturbar el sistema de alguna manera, observa cómo se comporta. Si se trata de una pieza de música o de un rápido de aguas bravas o de una fluctuación en el precio de una mercancía, estudia su ritmo. Si es un sistema social, obsérvalo funcionar. Aprende su historia. Pregunta a las personas que han estado presentes durante mucho tiempo que te cuenten lo que ha sucedido. Y eso es este libro. Gracias. Muchas gracias, Armida. Bueno, pues con esto pues nos queda más que agradecer. Muchísimas gracias, arquitecto Varela, por esta gran charla que nos brindó, por ese talento impreso. Este talento impreso, ¿no? En la ciudad, en todos estos conjuntos que realmente se gozan y se aprecian, y créame que seguiremos estudiando los buenos ejemplos, ¿no? Álvaro Graciano, muchas gracias por este esfuerzo, el talento, las horas y pues toda esta inquietud que realmente la ciudad y nuestra generación y próximas generaciones les agradeceremos mucho, ¿no? Armida y Rebeca, muchas gracias por estas palabras, por estas reflexiones, pues creo que súper importantes. Gracias Arabella, gracias Arquitectónica, gracias ESARC, ¿no? Por ser este lugar donde siempre pues, nos dejan hacer este tipo de cosas, donde se puede explorar, donde se puede reflexionar. Pues hay que continuar en esto, ¿no? Es el espíritu de esta escuela y continuaremos en esto, ¿no? Gracias por darse la vuelta en viernes, casi que llueve, que bueno, que no llovió, esperemos que llueva más al ratito. Y bueno, pasaremos a la inauguración pues de la Feria del Libro. Entonces nosotros nos podemos bajar y invitamos a Margarita, Arabella, a Manolo y a Aru para que den la inauguración oficial del evento. Muchas gracias. Y no se vayan, hay que esperar. Gracias muchísimas a los participantes por darse el tiempo y celebrar con Graciano y Álvaro este logro. Y muchas gracias por estar aquí y quédense aquí porque vamos a inaugurar oficialmente la feria y después nos vamos a brindar. Entonces, bueno, quédense. Bueno, vamos a hacer algo breve para que podamos pasar a seguir celebrando. Bueno, pues estamos muy contentos de haber logrado esta segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Arte y Arquitectura. Muchísimas gracias por ser
testigos cómplices en esto. Un especial agradecimiento a Maruca y su equipo, porque realmente ellos tienen todo esto aquí. Maruca de la Torre y todo el equipo. Estamos aquí arriba. Voy a presentar al doctor Manuel Martín, secretario académico de ESARC, Arabela González Hueso, coordinadora de la Feria de Libro de Arte y Arquitectura, y Alejandro Ramírez Ugarte, que es de los principales fundadores de ESARC. Entonces, bienvenidos sean todos. Este evento lo vamos a tener hoy, mañana y pasado mañana para que vengan a disfrutar de todas las actividades que hay. También va a haber muchos talleres, conferencias y presentaciones del libro para que se den una vuelta, y la venta y muestra de libros tan especiales y tan especializados. Ahora voy a dar la palabra al doctor Manuel Martín. Gracias. Bueno, yo estoy repetido hoy. Traía como 3 páginas llenas de cosas, pero ahora acabo de ver que esto es muy rápido. Así que simplemente son citas de algunos autores elegidos casi al azar. Antes hablábamos de la vida. Mies van der Rohe. La vida es lo decisivo para nosotros, no tanto la forma arquitectónica. Esto dicho por Mies van der Rohe. Gideon. La arquitectura se compenetra íntimamente con la vida de una época en todos los aspectos. Eileen Gray. La pobreza de la arquitectura moderna está en la atrofia de la sensualidad. Todo está dominado por la razón, pero la razón sin instinto. Marcel Duchamp. El artista no es el único que realiza el acto creativo, pues es el espectador quien crea el contacto de la obra con su entorno. Aldo Rossi. Arquitectura en sentido positivo es una creación inseparable de la vida. Alejandro de la Sota. El planteamiento de un tema arquitectónico sobrepasa a la propia arquitectura. No se puede resolver un problema arquitectónico solo con arquitectura. Juhani Pallasmaa. La esencia de la arquitectura no se halla en los edificios, está más allá de la arquitectura. Artistas, arquitectos, interioristas pueden serlo sin haber conocido estas frases, pero mi impresión es que si se han leído estas frases serán mejores artistas, mejores interiores y mejores arquitectos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues Manolo ya en 3 palabras nos dijo la importancia de saber leer, de la importancia de leer para los arquitectos y las personas de arte. Por eso el vínculo entre la importancia de los libros en arquitectura, y por eso organizamos esta segunda Feria Internacional del Libro de Arte y Arquitectura. Nos da mucho gusto que estén aquí acompañándonos, no solo ustedes lectores, sino también todos los expositores que en este momento ya están cerrando los stands y que nos acompañan, libreros, editores, expositores en general, autores, y sobre todo ustedes, lectores, que nos acompañen a esto que pretende ser una feria que se consolide año por año, porque en todo Iberoamérica no hay una feria de libro de arquitectura. Esta es de arte y arquitectura, pero pretende ser la más importante feria de arquitectura. Por lo pronto ya es la primera, pero con la ayuda de ustedes esperamos que nos ayuden a consolidarla, porque ya de por sí sabemos que en Guadalajara hay una gran cultura y experiencia haciendo ferias. Tenemos la Feria Internacional del Libro. También Guadalajara hace 2 años fue la capital mundial del libro. Entonces vamos reforzando ese prestigio que tiene la ciudad, que además nos genera derrama económica, que además facilita con ferias como estas el intercambio comercial con productos culturales, el libro, que además es un punto de encuentro estar todos nosotros reunidos, arquitectos, creadores, editores, libreros, todo el ecosistema del mundo de la producción del libro. Podemos ir consolidando esta feria para seguir también consolidando a la ciudad con ese prestigio de capital cultural. Y bueno, pues con eso paso la voz, ahora sí, para finalizar, al fundador del ESARC,
para que nos dé nuestras últimas palabras antes de pasar a seguir conviviendo, desde luego, pero con un brindis. Las últimas palabras aquí. Yo nada más quisiera, a propósito de los libros, decir lo que significan para mí. Yo en mi vida tengo muchos gustos, muchas cosas que me gustan mucho, pero tengo dos que especialmente me gustan mucho. Una es la música y otra es la lectura. Ahora, la música la disfruto mucho cuando la oigo, pero luego ya se acabó la música y me voy con mi música a otro lado. La lectura tiene música, alguna lectura, no toda, pero la lectura que me gusta tiene música y además me deja muchas cosas para después que se me quedan pegadas con la lectura precisamente. Entonces, bueno, yo quería decir esto porque para mí es importante y ahora me voy a permitir por este acto declarar oficialmente inaugurada la segunda Feria Internacional del Libro de Arte y Arquitectura y Diseño. No, también. Y pues darles muchísimas gracias por su presencia, su atención y colaboración y pues seguirle, todavía nos quedan 2 días por delante. Muchas gracias. Y vamos a pasar, los invito a un brindis que va a ser pues allá en el jardín, ahí está preparado todo y espero seguir disfrutando y conversando.